Saludos, en este momento tenemos este equipo que es un fabricador de hielo, como podemos ver aquí. Tiene problema de compresor. Tenemos un evaporador totalmente de aluminio. El problema que presenta es que el compresor se le ha dañado uno de los muelles, uno de los resortes, y está generando ruido porque pega rosa de la carrocería, de la carcasa. Aquí tenemos el compresor de reemplazo. Este es un Embraco M65HNR, el que logró conseguir el cliente. Es un M2S60HLP. Al parecer un poco menos de desplazamiento que este, pero muy cercano en los BTU de acuerdo a la datasheet. Entonces vamos a proceder a cambiar el capilar y nos encontramos con lo siguiente. No es tan nada fácil el reemplazo del capilar de este dispositivo. Lo tenemos por acá, bastante incómodo. Aparte de eso, tenemos soldadura entre cobre, aluminio y hierro dulce. Ahí lo pueden ver. Entonces hemos decidido mantener el capilar, cosa que no solemos hacer porque siempre lo reemplazamos, pero aquí, como pueden ver, está muy difícil. Igual vamos a capilarizar. Vamos a medir de hecho el diámetro de este capilar y vamos a capilarizar de forma inversa. Es decir, vamos a utilizar el evaporador como si fuese el condensador para poder medir la restricción del capilar existente después que se haga el barrido del sistema y cerciorarnos de que esté acorde con el nuevo compresor. No deberíamos tener problema ni debería variar porque el desplazamiento y la capacidad frigorífica es muy similar. Pero ahí le vamos a estar comentando sobre esto. Ya se hizo mantenimiento externo, como se puede ver, totalmente limpio. Válvula de servicio. Vamos a proceder a hacer el barrido de nitrógeno. Primero por este circuito, luego colocamos la bobina de la solenoide para energizarla y que también salga por este circuito. Bien, aquí estamos en proceso de capilarización, en este caso sin el condensador. Como ya si le han seguido el video, vamos a utilizar el mismo capilar, vamos a capilarizar a la inversa utilizando el evaporador como condensador en este caso. Ya tenemos una presión de nitrógeno de 5 psi con el compresor apagado. Vamos a encender el compresor y algo que les había mencionado anteriormente, ¿por qué capilarizamos a 0 psi en el manómetro? Vean que tenemos el nitrógeno abierto a 5 psi. Voy a proceder a energizar mi compresor. Tenemos una pinza amperométrica para evaluar el amperaje. Ahí empezamos a tener succión. Y una vez que estabilice las presiones, vamos a graduar nuestro manómetro a 0 presión manométrica en la aguja. No significa que no está pasando nitrógeno. Tenemos una succión a través del compresor. Bien, en lo que estabilice vamos a regular aquí. Vamos a esperar un tiempo considerado para que estabilice las presiones. Tenemos el capilar original, compresores con desplazamiento muy similar. Y vamos a verificar la descarga. Vamos a esperar que estabilice. Bien, un minuto de funcionamiento para que estabilice presiones. Vemos nuestro manómetro, el cual estamos regulando el nitrógeno porque esta escala es muy alta. Tenemos que utilizar este secundario para ver la presión real. En este caso 0 psi, como podemos ver ahí en el manómetro. Y tenemos una descarga con el capilar original y nuevo compresor 180 psi. Esta presión pudiera sin problema quedar así para este compresor, pero vamos a recortar el capilar a llevarlo a 150 psi con el nuevo compresor. Fíjense, aquí tenemos un amperaje de 1.1, 1.2 amperes y vamos a recortar el capilar para los 150, correcto. Bien, ya hice el corte del capilar, cortamos 26 centímetros, llevamos a 160 psi. Ya ahí es suficiente, 10 psi, 10 libras no hace mucha diferencia. Vemos aquí, tenemos 0 psi en el manómetro, amperaje 1.1. Vamos a proceder a desconectar la red eléctrica para que veamos cómo aumenta la presión del nitrógeno. Desconecta, porfa. ¿Te desconecto con La corriente. Okay. Ahí desconectamos la máquina y ahí vamos a ver la presión que tenemos en el regulador de nitrógeno. Como podemos ver ahí, 4 psi exactamente. Ese es el hilo de nitrógeno que utilizamos en este proceso de... Tenemos
tenemos la datasheet del equipo, donde nos indica los gramos de refrigerante que lleva este exactamente. Así que continuamos. De haber capilarizado, como este compresor se lo encendieron al cliente antes de entregárselo, cosa que no debe ser, y no sabemos cuántas veces más se lo han encendido para probárselo a otros intentos de venta, vamos a proceder a cambiar el aceite. Si sacamos el aceite para garantizar que el aceite en el sistema no esté ya dañado, es decir, acidificado. Tenemos el aceite nuevo de reemplazo, aceite que lo aplicamos luego de haber sellado el sistema a través del vacío. Algo muy importante, hemos sacado y hemos trasegado en otro envase para tener la medida que trajo de fábrica, y cuando vayamos a cargar el aceite nuevo, cargar en base a esta medida, más un 5 o un 10% adicional. Ya aquí hemos soldado la válvula de servicio, la descarga, hemos pintado para evitar oxidación, y hemos dejado esta para la succión. La datasheet nos dice que la succión es de 6.5 milímetros. Ambas nos daban la misma medida, así que tuvimos que acudir a la prueba del alambrecito. Este hace tope y esta de aquí pasa sin ningún problema. Eso nos ayudó a deducir de que esta es el puesto de servicio y este es el puerto de succión. Así que continuamos. Aquí procedemos a colocar el filtro secante. De cobre 1/4 y válvula de servicio para la línea de alta. Bueno, nos encontramos que el motor ventilador está dañado. Mediodía prácticamente ubicándolo, no logramos ubicarlo, así que va a tocar una adaptación con este motor ventilador sin esta base. Vamos a fijarlo y vamos a sellar los laterales para que pueda hacer la absorción a través del condensador. Aquí ya tenemos el ventilador instalado, colocamos esta cubierta para que se haga la absorción adecuadamente y todo en orden. En estos momentos estamos con prueba de estanqueidad. En este momento estamos en proceso de vacío por ambas líneas, alta, baja. Vamos por 480 micrones y bajando. Este sistema, como pues lleva aceite POE, necesita 250 micrones. Aquí vamos ya por 390 y descendiendo. Bien, aquí vamos a proceder a la carga de refrigerante. Sistema totalmente apagado. Tenemos 163 gramos que carga este equipo. Ya le vamos a mostrar la ficha técnica. Nos los indica en onzas. Y vamos a encender acá nuestra balanza. Vamos a colocar en la tara. Si quitamos la bombona, vemos el peso general. Y vamos a hacer una carga inicial. Se está cargando lentamente.
Bien, esa es la carga total que pudo lograr sin encender la máquina. Ahora vamos a proceder a encender para hacer la carga final. El equipo ya acaba de encender. De una vez entró en modo de deshielo, ventilador apagado, compresor encendido. Tenemos en este momento con la carga inicial 45 psi y 100 psi en alta. Está en modo de deshielo, así acabó de iniciar. 2.4 amperes. Vamos a esperar que haga el cambio para entonces continuar con la carga de refrigerante. Bien, ya el equipo inició con la carga de 45 gramos. Tenemos 120 psi y presión negativa. Vamos a proceder a cargar el resto. La máquina se nos apagó, por lo que tenemos que entonces descontar los 45 gramos. Serían unos 118 gramos aproximadamente. Suelta aquí, por favor, voy a cargar. Vamos a proceder a cargar los 118 gramos faltantes. Una vez finalizada la carga por masa, tuvimos una presión de 210 psi y 25 en succión. No tienen más de 10 minutos de funcionamiento, se acaba de iniciar y van estabilizando las presiones. Ya estamos por debajo de 200 y estamos en 15 psi. Continuamos cronometrando el tiempo de funcionamiento y el amperaje tenemos 1.7. Vamos a checar las temperaturas. Tenemos 1.4. Ya estamos por debajo de 10 psi, no hemos quitado refrigerante. ¿Por qué las presiones iniciales fueron un poco altas? Porque el equipo cuando inicia hace un proceso de limpieza, el cual se carga con agua caliente. Al estar cargando agua caliente, pues aumenta las temperaturas también. Veamos que aquí vamos bajando las presiones progresivamente. Ya estamos aquí cerca de 160 psi. Y el equipo ecualizando. De hecho el amperaje también disminuyó 1.5 amperes. Estaba en 1.8, ya estaban bajando el amperaje. Y las presiones continúan bajando también. Bueno, aquí entró en el primer proceso de deshielo, el inicial. Tenemos 52 psi en baja y en alta unas 130 psi. Y el amperaje también aumenta, 2.7 amperes. Solamente el compresor encendido. Apagó. Allí apagó el compresor y continúa su proceso de deshielo. Temperatura de retorno en este momento 14. Ahí se apagó todo el sistema y continúa en su proceso. Y bueno, aquí tenemos la primera camada de hielo. Falta mantenimiento a esto, como pueden ver. Esto siempre se le genera sarro. Tenemos el hielo. Para que lo suelte. Y bueno, ahí como podemos ver la primera cama de hielo. Solo falta que las resistencias la corten y así a medida que vaya haciendo las irá haciendo más gruesas. Siempre las primeras son más débiles. Estamos aquí en el día 2. Ayer dejamos el equipo apagado. Tiene como 45 minutos en funcionamiento. Ya va a soltar la primera panela de hielo. No sé si la pueden ver allí. No se aprecia mucho. Ahí más o menos se ve. Presiones de trabajo. Amperaje. 1.4 amperes. 5 libras en baja. 100
150, 165 en alta, 21.5 de retorno, estamos a 26 grados ambiente. Ya este equipo listo para terminar de armar y entregar.